Ya, en realidad cerebelo ya lo hemos visto, la parte macroscópica. Ustedes saben que el cerebelo se estudia una parte central que se llama vermis, que parece un gusanito y tiene 9 segmentos, y que está formando lo que es el archicerebelo, el palocerebelo y el neocerebelo, ¿no? Y estos son los hemisferios cerebelosos, que tienen la característica de tener estos relieves que se llaman las folias o folios, y que estos originan lóbulos, igual que el cerebro, y que tienen que tener una relación con el vermis cerebeloso. Entonces, con el esquemita que les armaba y que siempre se va a preguntar, entonces, ¿cómo se vincula, ¿no? Parte del vermis con la parte cerebelosa. Entonces, ahí está el vínculo de la língula con la língula, ¿no? Si hablamos del lóbulo central, alas del lóbulo central. Si hablamos del culmen, lóbulo cuadrangular anterior. Si hablamos del declive, cuadrangular posterior. Si hablamos del folio, semilunar superior. Si hablamos del tuber, semilunar inferior. La pirámide, digastro. ¿Okay? Ay, perdón. Pirámide. No se ve nada. No estamos viendo nada. Úvula. Sí, ¿por qué no ven nada? Yo veo muy bonito. Úvula. El segundo tipo es doctor. No, el segundo tiempo no tenemos que ver completo. Sí. Es raro, ¿sí? Solito me está hablando. No, pero igual ya saben los 9 segmentos. ¿Okay? Culmen, declive, folio, tuber, pirámide, úvula, nódulo. Y tienen que saber con quién se relaciona. Que siempre os pregunta, o se pregunta el hemisferio o se pregunta el vermis. ¿No? Si les digo el lóbulo semilunar superior está relacionado con quién. Si dicen lóbulo semilunar superior, estoy preguntando, o estoy hablando del hemisferio cerebral. ¿Y qué estoy preguntando? El vermis. Si hablo del tuberculme, estoy hablando del vermis y estoy preguntando el hemisferio cerebroso. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. Ya, ese era el esquemita que quería. ¿Se ve? Así es. Entonces, es la relación que tiene el vermis con los hemisferios cerebrosos. A esta porción del nódulo y el flóculo es el archicerebelo. Este es el nódulo y este es el flóculo. ¿Con quién se relaciona el archicerebelo? Funcionalmente. Si digo funcionalmente, ¿qué interviene? El archi. Con el equilibrio. Si les digo el archicerebelo a nivel del vermis, ¿qué estructura lo forma? El nódulo. Si les digo el archicerebelo a nivel de los hemisferios, ¿qué estructura lo forma? El flóculo. Así. El palo cerebelo, ¿cómo está formado? Por língula, lóbulo central, culmen. De ahí salta a la pirámide y a la úvula. Son 5 estructuras el palo cerebral. Así que cada uno tiene que tener su relación con el hemisferio cerebral. ¿Vale? ¿El neocerebelo cuál es? Declive, folio y tuber. Declive, folio y tuber. Lóbulo cuadrangular anterior, lóbulo semilunar superior, posterior, semilunar superior, semilunar inferior. Ya está. Entonces, eso ya sabemos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la parte microscópica? ¿Qué es lo que es esta clase? En el cerebelo, la sustancia gris es periférica y es central. Y la sustancia blanca es la que está en medio de ambas. Ya está más complejo. El cerebro saben que es mucho más complejo. Ya hemos visto los núcleos de la base, cápsulas, ¿no? El núcleo caudal, lenticular, lobo pálido, putamen, claustro, antemuro, cápsula externa, extrema, todo eso, toda esa complejidad. Aquí no es tan complejo. Sustancia gris periférica, que esta sustancia gris periférica no es nada más que ¿qué? Los lóbulos cerebelosos. Y la sustancia gris central son los núcleos, que forman área vermiana, paravermiana y zona lateral.
En el área vermiana, ¿cuál es el núcleo del área vermiana? El núcleo del techo o fastigio. Ese es el núcleo del área vermiana. E interviene en el equilibrio y la postura. Entonces ustedes para caminar tienen que pararse y empezar a... ¿Ya? Ahora, eso es el área vermiana. ¿Con qué núcleo? Con el núcleo del techo, que también se llama fastigio. No son dos núcleos, techo o también llamado fastigio. Ya. La zona paravermiana, ahí sí hay dos núcleos. Es el globoso y el emboliforme. El globoso es como un globito y el emboliforme es más alargado para identificar. Ahora, ¿en qué intervienen? En el tono muscular. Entonces, una vez que nosotros hacemos postura y empezamos a querer caminar, tenemos que tener equilibrio, si no nos caeríamos. Pero ¿qué tenemos que tener? Fuerza, tenemos que tener tono. Porque si no tuviéramos tono, nos queríamos levantar y nos caeríamos. Habría flacidez. Quiero agarrar algo, no hay tono, se me sale, se me cae. Hay flacidez. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con flacidez muscular, ya tienen que darse cuenta que el cerebelo está afectado, pero el paleocerebelo. Los núcleos, globoso y emboliforme. ¿Listo? Ahora, esta porción, la porción lateral, esto sería el neocerebelo, el cerebelo nuevo. Lo último que han descubierto en esa vez, pues lo han puesto neocerebelo. Ahí está el núcleo dentiforme u olivar. Y que este se origina, o este funcionalmente está dado con la eumetría. ¿Qué es la eumetría? Movimientos finos, precisos, como amarrarse los zapatos, abrotarse la camisa. Y que es complicado. Si usted es una persona que no puede realizar eso, algo está fallando. Si no podría caminar, no tendría tono muscular, todo el cerebelo está afectado. Es más complicado esa cosa, ¿no? Entonces, ya tienen que dar la relación con lo que es la parte del cerebeloso. Entonces ya saben que tenemos que estudiar el cerebelo, estudiamos desde un punto de vista anatómico. Si les digo desde un punto de vista anatómico, ¿cómo clasifican al cerebelo? ¿Cómo lo estudian al cerebelo? Anatómico. Un área vermiana y un área del hemisferio cerebroso. Listo. Si les digo desde el punto de vista filogenético, ¿qué es filogenético? ¿Qué significa filogenético? Ya está. ¿Qué estudiar? Archi, paleo y neo. ¿Pero qué es filogenético? Filos. ¿Qué es filos? Les decía cuando hemos hablado, han estudiado filosofía. ¿Qué cosita estudiaban? Comportamiento humano. Va por ahí, va por ahí. Pero ¿por qué es tan complejo? Porque lo que para mí puede ser verdadero, para ustedes puede ser falso. Entonces eso es subjetivo. Hasta que se demuestre fehacientemente que es algo real. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el origen de la evolución del pensamiento. Eso estudiaban. Por eso era tan complejo. Filosofía y era aburrido además. Pero si lo hacían desde un punto de vista de origen de evolución, es bien interesante. Porque lo que hablan a ellos son criterios de evolución de nuestro pensamiento en el tiempo. Eso es lo que hacían todos los filósofos. ¿Y qué ha pasado? Ellos han llegado a descubrir, ellos han sido los primeros anatomistas en realidad. ¿Por qué? Ellos han estudiado la evolución del pensamiento en las personas. Y decían que hay algo adentro. Por eso decían que había malos espíritus a las personas que se comportaban mal. A las personas que tenían epilepsia, no tenían algún tipo de síndrome, todo decían que los demonios están adentro y le están haciendo obrar bien o mal.
Por eso les hacían una trepanación, les cortaban parte del hueso y por ahí tenían que salir los malos espíritus. Pero al trepanar estaban haciendo lobotomía, estaban tocando áreas del cerebro que se vinculan con el comportamiento, el área motora, sensitiva, sensorial. Entonces ya la persona, si bien vivía, pero ya no tenía lo mismo, ya era más pasivo, se olvidaba las cosas, no sabía dónde era, y decían, así siempre era. Lo que ha salido son los demonios que él tenía. Fíjense, o sea, cómo es la evolución interesante. Y ahí han encontrado la evolución del cerebelo. Entonces, el archicerebelo es el cerebelo antiguo. El palo cerebelo es el que luego han descubierto. Y el neo es el nuevo. Entonces, filogenéticamente, la evolución del cerebelo en el tiempo ha sido así. Archi, palo y neo. Ahora, funcionalmente, los núcleos del techo o fastigio, globoso emboliforme y el dental. Funcionalmente, neurofuncionalmente, ¿por qué? Si bien los núcleos son neuroanatómicos, tienen que saber para qué sirve. Entonces, funcionalmente han hecho estudios para equilibrio, tono y todas esas cosas. ¿Sí? Esa es la sustancia gris. La sustancia blanca es la que sigue viajando desde la médula. Sigue viajando, llevando vías sensitivas, sensoriales y trayendo vías motoras de respuesta, piramidales, extrapiramidales. ¿Listo? Necesito cerebro. Lo que nos falta. Cuando hacían las trepanaciones no empeoraban los pacientes. Claro, algunos morían porque le tocaban, los dañaban, porque decían, estaban tan dañados los malos espíritus que era su destino morir. Pero otros decían, les tocaban algo y ya no eran violentos, eran pasivos, pero ya también ya no se acordaban, no sabían, y decían que así siempre los demonios lo habían atacado y ahora es así, entonces vivían así. Entonces son situaciones que en su momento no había anestesia. Imagínense cómo le hacían la trepanación, le hacían un hueco. ¿Qué hacían? ¿Cuál era la anestesia? No la hacían un martirazo, ¿no? ¿Qué hacían? Les hacían trabajar. Los hacían alcoholizados y los agarraban. Hay la foto de Andrés Besalio, ¿no? Que es el padre moderno. Entonces esa pregunta, no se olviden, el padre moderno de la anatomía humana, Andrés Besalio. El padre antiguo, padre de la medicina, Hipócrates. cuidado, una de citas entra al final. Por eso es el juramento hipocrático hasta ahora. Ahora, imagínense Hipócrates, ha sido los precursores de la filosofía del pensamiento de la evolución humana. Ha sido tan capo esa persona que ha dicho, en la evolución no nos vamos a quedar así, el mundo va a evolucionar. Y ese juramento hipocrático, cuando ustedes reciban su título, van a hacer el juramento con la señal de acuerdo a su criterio de religión y van a hacer el juramento de no faltar el respeto al juramento. Y lo primero que hacemos los bolivianos, faltar el respeto. Hipócrates ha sido y se adecuó a todos los fines, se va a llevar toda la vida el juramento.